Hola a todos, ahora en este video me toca explicar el ejercicio número 13 de esta serie de videos de diodos en DC. Ahora nos piden encontrar la corriente del diodo y un voltaje, el voltaje subíndice 0 del siguiente circuito. Tenemos una fuente positiva de 20 volts del lado derecho, luego dos diodos de silicio en paralelo y luego un resistor de 4.7 kilo ohms. Vemos que la corriente del diodo es la corriente en uno de los dos diodos, y en el voltaje de salida vemos que va a ser igual al voltaje que hay en el resistor de 4.7 kilo ohms. Vamos a encontrar primero la polaridad de los elementos del circuito, que ya sabemos, la polaridad está definida por nuestra fuente de voltaje. Entonces, si tenemos del lado derecho una fuente de voltaje positiva, del lado derecho vamos a tener polaridades positivas. Es por eso que aquí tenemos más menos y más menos. Y igual en el resistor, más menos. Ahora bien, vemos los diodos están polarizados directamente. Entonces van a conducir y se van a comportar como un cortocircuito. Sabiendo esto, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos aquí 20 volts. Recordemos, de menos a más es una subida de voltaje y de más a menos es una caída de voltaje. Ahora, solo porque aquí puse 20 volts y luego menos solo un voltaje del diodo de silicio. ¿Por qué? Recordemos, tenemos aquí un pequeño circuito en paralelo donde ambos diodos son de silicio, es decir, aquí hay 700 milivolts y de este lado igual hay 700 milivolts. ¿Y qué sabemos de un circuito paralelo? El voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces, es por eso que simplemente coloqué aquí un voltaje del diodo de silicio. ¿Por qué? Pues porque son iguales. Si hubiera aplicado la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces sí tuviera que haber escogido o tuve que haber tomado en cuenta ambos diodos. Pero como sabemos que si colocamos un multímetro con una punta aquí y la otra punta aquí, como es un circuito paralelo, nos va a medir solo un voltaje. Y como ambos diodos son de silicio, tienen el mismo voltaje, entonces nos va a medir 700 milivolts. Es por eso que aquí coloqué 20 volts menos mi voltaje en el diodo de silicio, menos por el voltaje en el resistor de 4.7 kilo ohms. ¿Por qué? Porque igual va de más a menos. Es una caída de voltaje. Aplicamos ley de Ohm en el voltaje del resistor. Nos quedaría que los 20 volts menos nuestro voltaje del diodo de silicio menos la intensidad por nuestro resistor de 4.7 kilo ohms. Reemplazamos valores conocidos, 20 volts menos nuestro voltaje del diodo, ya sabemos que es de silicio, entonces es de 700 milivolts, menos la intensidad que multiplica nuestro resistor de 4.7 kilo ohms, que ya sabemos que es equivalente a 4700 ohms. Todo esto igualado con 0. Ahora vamos a empezar a despejar la corriente. De la ecuación que tenemos arriba, pasamos la intensidad que multiplica a 4700 ohms del lado derecho, nos quedaría 20 volts menos 700 milivolts igual a la intensidad que multiplica a 4700 ohms. Hacemos esta resta, nos quedaría 19.3 volts es igual a la intensidad por 4700 ohms. Luego seguimos despejando, nos va a quedar que la intensidad es igual a 19.3 volts sobre 4700 ohms. Luego la intensidad es igual a 4.106 miliamperes. Y ahora bien, encontramos la intensidad del circuito. Es decir, encontramos la intensidad que hay en el resistor de 4.7 kilo ohms. Pero la intensidad del diodo es la que está aquí. Tenemos un circuito paralelo, entonces la intensidad que viene por aquí, que es de 4.106 miliamperes, se va a dividir en dos partes y va a pasar por ambos diodos de silicio y luego se va a volver a unir aquí para que otra vez salgan los 4.106 miliamperes y vayan al resistor de 4.7 kilo ohms. Ahora, ambos diodos son de silicio, es decir, son iguales. ¿Qué podemos decir con esto? Ambos diodos tienen la misma resistencia. Ahora, ¿qué sabemos de un circuito paralelo que tiene dos resistencias y estas resistencias son iguales? La intensidad que entre a ese circuito va a ser partida exactamente en dos partes iguales.
es decir, va a ser dividida en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque ambos resistores tienen el mismo valor. Entonces vamos a aplicar este principio aquí. Tenemos ambos diodos de silicio, es decir, tienen misma resistencia. Si uno fuera de germanio, entonces ahí ya cambiaría la cosa, ya no podríamos aplicar esto. Pero en este caso tenemos ambos de diodos de silicio y en paralelo. Entonces, ¿qué podemos decir? Simplemente la intensidad del diodo va a ser la intensidad que encontramos dividida entre 2. Es decir, la intensidad del diodo es igual a 4.106 mA sobre 2. Y con esto encontramos que mi intensidad del diodo es igual a 2.05 mA. Ahora, para encontrar el voltaje de salida, simplemente debemos aplicar ley de Ohm, porque sabemos que es el voltaje que hay en el resistor de 4.7 kilos. Entonces voltaje de salida va a ser igual a I por R, donde la intensidad, ojo aquí, la intensidad es la intensidad total, no la intensidad del diodo. La intensidad total es 4.106 mA y esta la vamos a multiplicar por 4.7 kilo ohms. Y nos va a quedar que el voltaje es igual a 19.2882 volts. Ahora, ya teniendo los dos resultados que nos pide el circuito, vamos a ir a simularlo en Multisim. Una vez en Multisim, voy a copiar y pegar mi circuito y lo vamos a empezar a armar. Necesitamos una fuente de voltaje, que en este caso la que vamos a usar se llama V-red. Cualquiera de estas nos sirve, yo voy a escoger esta. Necesitamos tierra, aquí está. Necesitamos dos diodos. Vamos a la parte de diodos, luego a virtual y seleccionamos dos diodos. Y necesitamos ahora un resistor de 4.7 kilos. Lo buscamos, lo colocamos y ahora solo nos queda armar el circuito. Con control R damos vuelta a los elementos. Nuestra fuente de voltaje es de 20 volts. Y empiezo a armar el circuito. Y colocamos dos multímetros. Uno va a ir como voltímetro y otro como amperímetro de este lado. Aquí voy a abrir circuito. El amperímetro iría de esta forma y mi voltímetro iría de esta otra forma. Damos doble clic sobre ellos. En este caso yo lo quiero como amperímetro en DC y este lo quiero como voltímetro en DC. Damos en simular y vemos que efectivamente nuestros resultados están correctos. Nos dio una corriente de 2.056 mA y un voltaje de 19.326 volts. Son muy próximos a los que nosotros encontramos aplicando ecuaciones, aplicando ya procedimientos matemáticos. Y esto sería todo para el ejercicio número 13.